Y siendo las 2 de la tarde del día hoy, 10 de marzo de 2025, iniciamos a nuestro podcast sobre filosofía para principiantes. Le damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes, ustedes, estudiantes, profesores o personas que quisieron escuchar nuestro podcast del día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en diferentes perspectivas filosóficas sobre la autonomía, libertad, razón y naturaleza, por dos grandes filósofos escritores como lo fueron Immanuel Kant y Friedrich Hegel, padres de la filosofía de la razón y la naturaleza. Nuestros invitados, por lo más importante, claro que ustedes, nuestros oyentes. Para esta hermoso podcast de filosofía para principiantes, nos vamos a enfocar en 4 secciones, donde abordaremos temas sobre la autonomía, la libertad de razón y la naturaleza. En la sección 1 vamos a hablar sobre la autonomía que estos dos grandes de la filosofía tenían. Recordemos que la autonomía es el concepto fundamental en la filosofía. Pero para Kant, la autonomía se refiere a la capacidad de los individuos para tomar decisiones morales basadas en la razón sin influencia de factores externos, como lo afirma así en su obra más importante, que es Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres. Aquí Immanuel Kant argumentaba que la autonomía es esencial para la moralidad. Recordamos que la moralidad es uno de los aspectos que hoy en día en la sociedad ya no tiene en cuenta. Por otra parte, Hegel consideraba que la autonomía es un concepto abstracto que debe ser comprendido en relación con la totalidad social e histórica. En su obra también publicada sobre la fenomenología del espíritu, Hegel sostenía que la autonomía se logra a través del reconocimiento y la integración en la comunidad. Vamos para la sección 2 sobre la libertad. La libertad es el concepto clave de la filosofía de estos dos autores, pero también se define como la capacidad de los individuos para actuar de acuerdo con la ley moral universal sin ser determinados por factores externos. Recordemos que esta obra crítica de la razón pura es importante para las personas que estudian legislación, derecho, ciencias políticas o ciencias de la educación. Kant argumentaba que la libertad es una condición necesaria para la moralidad. ¿Pero qué es la moralidad en sí? Para Hegel, por otro lado, veía que la libertad era el concepto que se desarrolla históricamente a través de la dialéctica entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. En su obra más creciente o que tuvo mayor impacto para el área de la legislación y el derecho fue Filosofía del Derecho. Recordemos que Friedrich Hegel, juega un papel fundamental en la política, que hasta el día de hoy se tiene en cuenta, pues ya que se sostenía que la libertad se lograba a través de la integración de la comunidad y el Estado. La razón juega un papel muy importante en estas dos corrientes filosóficas, y estos dos autores tienen una similitud dentro de la filosofía de la razón y la filosofía de la naturaleza, pues ambas están cogidas de la mano, pero ambas simbolizan la llegada de dos conceptos totalmente diferentes que le darían una razón social a las personas. La razón es la facultad fundamental entre la filosofía de Kant y Hegel, pero para Kant la razón es la facultad que permite a los individuos conocer y comprender el mundo. En su obra Crítica a la razón pura argumentaba que la razón tiene límites y que debemos ser conscientes de estos límites para poder evitar así la especulación de la metafísica. Por otro lado, nuestro amigo Hegel decía que la razón es el proceso dialéctico que desarrolla históricamente a través de la confrontación de opuestos. En su obra explica la ciencia de la lógica,
de cómo consideraba que la razón y la lógica son una sola. Y también sostenía que la razón es capaz de sostener la verdad absoluta a través de la comprensión de la totalidad. En nuestra otra sección y última, la naturaleza. Recordemos que la naturaleza y la razón van cogidas de la mano, pero que son conceptos totalmente diferentes. Para Kant, la razón de la naturaleza es un concepto que se comprende de manera diferente. La naturaleza es el reino de casualidad y determinismo, mientras que la moralidad y la libertad pertenecen al reino de la razón. En su obra Crítica del Juicio, Kant argumenta que la naturaleza puede ser comprendida a través de la facultad de la imaginación. Recordemos que nosotros los seres humanos ponemos en práctica nuestra imaginación 24/7 y especulamos a veces conceptos que en realidad no lo son, pero que queremos admitirlos como si fueran posibles percepciones a nuestro futuro. Por otro lado, nuestro amigo Hegel decía que la naturaleza es un momento en el desarrollo dialéctico del espíritu absoluto. En su obra La filosofía de la naturaleza, una de las más importantes para entender el concepto no solo de lo que nos rodea, sino de nosotros mismos, sostenía que la naturaleza es el sistema racional y que puede ser comprendido a través de la razón. Recordemos que cuando explicamos el concepto de la razón, definimos que la razón y la naturaleza eran en sí una sola, pero para estos dos autores el concepto de una de estas cambia totalmente. Y por último, nuestra conclusión. Tenemos que entender que las perspectivas filosóficas de estos dos autores, que fueron importantes y hasta el día de hoy se tienen en cuenta en todas las carreras, nos hablan sobre la autonomía, la libertad, la razón y la naturaleza, las cuales son importantes para comprender nuestra situación política, moral y ética de nuestra sociedad. Estos dos enfatizan la importancia del ser en la razón y el ser en la naturaleza. Y nos explica breves conceptos sobre el ser comprendidos con la totalidad social histórica. Así que muchas gracias por sintonizar nuestros podcasts del día de hoy y esperamos que hayan disfrutado explorando las perspectivas filosóficas de Immanuel Kant y Friedrich Hegel. No duden en contactarnos con nosotros en nuestras redes sociales de la universidad y recuerdes que somos la Facultad de Ciencias de la Educación de la carrera Licenciatura en Filosofía. Escúchenos y explíquenos qué tal les pareció el podcast del día de hoy y recuerde que esta es una actividad educativa por parte del programa de Ciencias de la Educación. Muchas gracias y espero tengan un buen día.